Bueno, muy buenas tardes, buenas noches aquí a quienes están en España y buenas tardes en América. Les damos las gracias por estar aquí presentes en estos conversatorios con, con Dorita acerca de ese tema de la vida y la muerte. Y todo este venimos haciendo un camino, decíamos, bueno, vamos a darle como inicio a este momento, recorriendo un poco lo que ha sido el camino de estos conversatorios, estas charlas, el reto que tuvimos en el tiempo de la festividad de los difuntos y todo con el fin de comprender de alguna forma la muerte como esa cercanía y esa posibilidad de vida, ¿no? Desde esa comprensión de no solo la muerte como la pérdida o el dolor, sino comprender la muerte también desde la vida. Entonces, bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Natalie Marulanda. Me conozco con Dorita ya hace bastanticos años. Somos compañeras de un camino de vida desintergética, como algunas que están aquí, Glorita, Conchi. Y bueno, nosotras quisimos emprender este proyecto para que otros y nosotras mismas pudiésemos recordar, recordar ese maravilloso concepto y darnos también la oportunidad de abrirnos a la vida. Así que muy bienvenidas. Gracias, Dorita, por estar aquí presente y acompañarnos en este camino. Y bueno, te dejo aquí la palabra para que continúes. Muchas gracias, Natalie. Sí, el tema de la vida y de la muerte es un tema que a mí me convoca desde muchos lugares, pero sobre todo me convoca el hecho de que hablemos más desparpajadamente de la muerte. ¿Por qué? Porque yo siento que es el temor que tenemos alrededor de la muerte y el desconocimiento que tenemos alrededor del mismo proceso hace que nosotros suframos, que tengamos muchas ideas equivocadas alrededor de la muerte. Entonces, todos estos temas que hemos ido tratando es buscando desde diferentes ángulos dar luz a eso mismo. Y hoy cuando vamos a hablar del desapego, pues ¿qué historia no se cuenta de desapego que no tenga que ver con una muerte? O sea, siempre la muerte es como ese gran proceso de transformación en nuestras vidas y es ese gran proceso de desapego. Pero cuando nosotros vivimos los pequeños, medianos y grandes desapegos que la vida misma nos impone, nosotros sufrimos procesos de muerte. Hay algo que se muere dentro de nosotros, hay un estatus, hay un lugar, hay una pareja y hay algo dentro internamente que va a, siempre va a transformarse e implica que haya un camino, igual que sucede con la muerte cuando los elementos se van liberando. De pronto en algún momento hablamos de eso, del Entonces, ese mismo movimiento que hace el alma, que hace la estructura energética para retirarse del cuerpo físico, sucede en nosotros cada vez que tenemos un desapego. Por eso nos duele tanto. Por eso sentimos una cosa que se nos desgarra muchas veces desde adentro. O sea, eso no es simplemente el concepto del desapego, no es solamente algo psíquico, no es solamente algo emocional, es que implica también a nuestro cuerpo energético y a nuestro cuerpo físico. Por eso siempre quiero que veamos todos estos movimientos a los ojos del biocampo, de lo que estudiamos tanto en Sintergética, que es precisamente ese campo energético, ese campo activado de electrones que hoy la ciencia pues lo llama el biocampo, ¿cierto? Y está descrito, ya se sabe cómo funciona, todavía hay cosas que se investigan de cómo es que son esos enlaces más directos de esa red energética con el cuerpo, pero ya no hay dudas que eso existe, está y cumple una función dentro. Entonces, lo que quiero es que hoy desdramaticemos el desapego, pero también el apego,
porque para poder hablar de desapego vamos a hablar de los apegos, ¿cierto? Yo tengo una presentación ahí muy chiquitita, pero que me sirve a mí de guía y de pronto a ustedes también para visualizar. Si necesitan en algún momento hacer alguna pregunta o alguna acotación, simplemente levantan la manita o abren el micrófono y me avisan. Entonces, desdramatizando el desapego. ¿Por qué digo desdramatizarlo? Porque como nosotros todavía somos seres muy apegados, realmente vivimos de vínculos y de vínculos emocionales muy fuertes, pues para nosotros separarnos de aquello que amamos o aquello que consideramos nuestra pertenencia o aquello en lo cual basamos nuestra seguridad, pues es un drama. Se nos produce un drama y nos comportamos dramáticamente. Todavía estamos en esa fase. La idea de todas estas charlas es que cada vez sea con menos drama y con más tranquilidad, con mucha más serenidad. Entonces traje una frase que dice el budismo y para ellos está claro que el apego es la raíz del sufrimiento. El apego visto como ese apego ya sobredimensionado. Por eso quiero que hablemos del apego, porque no es todo el apego lo que causa sufrimiento, pero cuando nosotros ya pasamos al sufrimiento es porque los límites del apego se desbordaron. Ya nos fuimos a una fase más grave de ese apego. Entonces preguntémonos, ¿qué tan malo es el apego? ¿Cierto? Porque también vamos a desdramatizar el apego. Para algunas corrientes que defienden mucho el desapego, el apego está mal visto. Y para los que defienden el apego, el tanto desapego está mal visto, ¿no? Entonces, hoy oímos hablar del apego seguro cuando se habla de crianza con conciencia, ¿cierto? Cuando se habla de porteo, cuando se habla de toda esa primera infancia, hablamos del apego seguro. Entonces, el apego no es tan malo como nosotros creemos. Entonces, vamos a ver un poco las clases de apego. Hay una parte que es el apego seguro, que es el apego necesario que tiene el niño y la niña, los bebés en su infancia, que todos necesitamos un lugar seguro para aprender a caminar en el mundo, ¿cierto? Cuando hay un apego seguro, cuando el niño o la niña puede llevar un proceso natural de maduración en ese vínculo con papá, con mamá o con sus cuidadores primarios, el niño naturalmente va a buscar, va a experimentar el mundo siempre teniendo como referencia a ese adulto que lo cuida, a ese adulto que le da seguridad. Pero ustedes se dan cuenta que el niño naturalmente llega a un momento en el que no quiere que estén muy cercanos los papás, quieren comenzar a vivir su vida con más libertad. Ahí comienza a ser un proceso natural de desapego, pero el apego seguro sigue estando. Sigue habiendo un grado de vínculo que es necesario, como es necesario en nuestras relaciones de pareja, como es necesario en nuestras relaciones familiares, ¿cierto? Todos necesitamos saber que tenemos un nivel de apego, porque si la persona con la que yo estoy haciendo o pretendiendo hacer un vínculo de vida es supremamente desaprensiva, desapegada, yo lo que voy a sentir es vacío, no voy a sentir la seguridad de ese vínculo. Entonces sí necesitamos del apego. Pero ¿qué sucede? Que casi ninguna de nosotras, casi ninguna, no las conozco a todas, pero casi que podría decir que esto nos pasa a todos, tenemos algún tipo de apego o ansioso, ambivalente, evitativo y en los casos más graves, desordenado. Cuando el apego no es seguro, entonces nos volvemos ansiosos en esos apegos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se nos aleja mucho la persona donde tenemos puesta la seguridad o el amor, los ojos del amor,
entonces comenzamos a sufrir, a vivir angustia, a sufrir ansiedad. Nos pasa mucho con los hijos. Separarnos de ellos es difícil, ¿cierto? Y es normal que sintamos cierta dificultad y cierta fricción cuando están chicos, pero ya van creciendo y necesitan conocer el mundo, y cuando las madres o los padres son muy aprensivos, limitan ese conocimiento natural que los niños tienen de la vida. Entonces pueden aparecer también estos apegos ambivalentes. Te quiero, pero te suelto. Te quiero, pero te suelto. Nos pasa por todas estas dificultades que tenemos de crianza, de educación en nuestra infancia, en nuestra primera infancia, en los 7 primeros años de vida, donde no pudimos generar un apego seguro. Entonces comenzamos a hacer todas estas estructuras. Los apegos desordenados ya vienen las patologías, se generan desde ahí, y es precisamente lo que no queremos que se genere, pero que en muchos casos se nos generan por esto mismo que les estoy diciendo. Entonces, ¿para qué surge el desapego? Y si ustedes se dan cuenta, es algo que nos llega a veces sin quererlo, súbitamente, y estamos muy desprevenidas cuando ellos llegan. Y podemos pararnos desde nuestra actitud, desde nuestro sentir de víctimas de las circunstancias, para quejarnos de eso que nos pasa, que es lo que solemos hacer, ¿cierto? Por eso hablo de que nos paramos muy dramáticamente ante el desapego. Pero por supuesto, si yo estoy en una relación de pareja y la pareja, sin señales de nada, se va, se pierde, desaparece, se muere súbitamente y no lo esperábamos, pues hay un quiebre allí, ¿cierto? Entonces ese desapego se hace a las malas, se hace de manera brusca y genera un montón de dolor. Pero el desapego naturalmente lo que nos está buscando, y cuando la vida nos pone ante estos límites, lo que está buscando es que nosotros deshagamos esos han estado llevando hacia el sufrimiento, o no nos está dejando expresarnos con la libertad que nos corresponde. Vuelvo a repetir esto. El desapego, cuando aparece en nuestra vida, o sea, cuando estas pérdidas suceden en nuestra vida, la vida misma nos está invitando a que podamos deshacer esos vínculos que nos están llevando al sufrimiento o no nos están dejando expresarnos con la libertad que nos corresponde. Eso está claro. Entonces, cuando nos llegan esas circunstancias, aunque sintamos que somos las más de malas del viaje, no es por un castigo, no es por maldad del universo. Es porque de alguna manera nos hemos quedado detenidas en nuestro crecimiento y en nuestra evolución como seres humanos y como almas. Entonces, esta es la razón clara por la cual el desapego es tan importante. Y aquí quiero hacer una anotación de este año 2025, y aquí de pronto Nati nos pueda ampliar esa información. El 2025 numerológicamente viene siendo un año dedicado al desapego. ¿Quieres contarnos allí un poquito más? Sí, bueno, no soy numeróloga, pero es verdad, este año 2025, la sumatoria del 2025 nos da un número 9. Y el número 9 es un número que, digamos, está terminando un ciclo, ¿no? Entonces, del 1 al 9, que sería ese ciclo de los números, que al llegar al 10, 1 y 0 es 1. Entonces, por eso es que son 9 números. Entonces, este es un ciclo, estamos marcando un fin de ciclo. Y este fin de ciclo 9 es justamente un año de desapego y un año de ir soltando pues esas mochilitas que ya no queremos cargar, o ser muy conscientes de aquello de lo que tal vez nos hemos ido como sumando,
pensamientos, creencias, limitantes, cargas que hemos ido poniendo en esa mochilita. Es tiempo como de soltarlos porque para poder empezar un nuevo ciclo, que sería ese número uno, este tiempo nos invita a eso, justamente, a soltar y a dejar ir un poco, ¿no? No solamente dejar ir hábitos o dejar ir esas cosas, sino permitirnos ir un poco más ligeras para esa búsqueda, porque además el tiempo nos está invitando, y tal vez lo han visto, ¿no? Como esas ganas como de ir para adentro, esa parte que es como para adentro, pero es una necesidad de ir hacia la casa del alma. Y entonces, pero para ir hacia ese camino de la casa del alma, el tiempo nos invita a ir como soltando y se irán soltando las cosas o las personas o las situaciones o los espacios o todo aquello que no requerimos para empezar un nuevo ciclo. Entonces también es vivirlo no desde el drama, ni uff, entonces este año qué va a pasar, ni desde el miedo, no, porque podemos empezar grandes proyectos o cosas lindas, pero que nos sumen, no que nos sobrecarguen este, este equipaje de camino que estamos llevando. Entonces, por eso, digamos, en parte, cuando estábamos hablando con Dorita de qué conversatorio con qué iniciar, ella dijo, pues el desapego, porque es que este es un año que nos invita a eso. Y como bien dice Dorita, desdramatizándolo, porque si no, entonces entraríamos en el pánico, ¿no? Pues entonces este año que nos va a pasar, perdemos la casa, la vida, la familia. Pues no, pero probablemente si entendemos que vamos a ir soltando cositas que no nos sirven, pues ese camino hacia el alma interior, hacia ese conocimiento propio, nos va a ser más fácil. Exacto, gracias Nati. ¿Mm? Sí, es que cuando podemos ver como más allá de lo inmediato que se nos produce en nuestras vidas, que es doloroso, o sea, yo no voy a restar eso que hay que duelar, o sea, un desapego es un duelo, hay que renunciar a eso, a esa persona, a ese lugar, a esa situación, y eso duele. Pero cuando podemos ver que eso tiene un sentido mayor, que nos está invitando a otras cosas, entonces podemos llevarnos la mirada hacia esos motivos y esos objetivos mayores y la mirada puntual ya no es tan dolorosa. O sea, ese dolor tiene un sentido. Cuando el dolor no tiene un sentido, es mucho más doloroso. Se percibe como mayor, más intenso. ¿Cierto? Cuando el dolor tiene un sentido para nosotros internamente, eso hace que también a nivel biológico tenga otra percepción en la intensidad. ¿Ya? Entonces, la idea de que podamos ver este caminar del desapego de esa manera es precisamente para que nos preparemos. Y ahora les voy a hacer unas preguntas, les voy a poner unos ejercicios para que ustedes mismas comiencen a hacer el listado de aquellas cosas a las que voluntariamente se pueden dedicar a hacer el desapego. Algunos van a llegar por sorpresa, sí. Siempre la vida va a tener estas cosas de que nada está absolutamente garantizado. Nosotros no podemos controlar todas las variables externas, no las podemos controlar, pero sí podemos estar preparadas desde adentro, haciendo menos resistencia a esos cambios. ¿Estamos? Entonces, con esto también decirles que en qué momento el desapego, el apego que es sano, comienza a ser un apego nocivo. Y para mí hay una medida muy clara y es el límite del sufrimiento. Cuando yo sufro porque pierdo 30 pesos y sufro, no es que no me importe, pero cuando yo sufro en demasía porque se me perdieron 30 pesos o $30, y lo sufro desde las entrañas. Yo tengo que reconocer que tengo un apego, bien sea al dinero o al temor a perderlo. Y entonces, si puedo comenzar a trabajar eso de fondo,
Pues no es que voy a tirar la plata, pero ya sé que puede irse en algún momento porque eso es una variable externa que no todo dependerá de mí. Entonces ya no la sufro, comienzo a disfrutar de lo que tengo en el momento. El límite cuando estamos pasando del apego sano al apego insano es el sufrimiento y el que dejamos de disfrutar la compañía de esa persona, la libertad de esa persona, ese lugar de trabajo, esos bienes que tengo. Yo ya no los disfruto, los sufro. Y sufrir no es la razón por la que vinimos a este mundo. Cuando el budismo nos dice que la raíz del sufrimiento es el apego, tienen muchísima razón y lo que nos están invitando es a que seamos libres y felices, ¿cierto? Entonces aquí también entender que el cerebro, que el sistema nervioso hace un aprendizaje básico y lo traigo mucho a colación del cuerpo para que reconozcamos también que esos apegos que son insanos están grabados en nuestro cuerpo. Vuelvo a decir, no es solamente lo psíquico, no es solamente lo emocional, está grabado en nuestro cuerpo y respondemos a ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos chicos, somos bebés, estamos haciendo un aprendizaje, estamos entrenando nuestro sistema, todo el organismo. Y todo aquello que llamamos bienestar, que lo sentimos con placidez, lo bautizamos bueno. Pero eso tiene un sesgo y es que todo lo que está por fuera de lo que para mí es bueno se convierte en malo, lo sea o no lo sea, ¿cierto? Entonces hay un apego que se llama avaricia de nuestra mente por buscar este bienestar. Y perseguimos el bienestar con desesperación y hace que nos apeguemos al bienestar. Entonces, incluso hasta la meditación, hasta el mindfulness, hasta la compasión, se puede volver un apego insano cuando el motivo y la razón por el cual yo lo busco nace de mi necesidad y de mi angustia por no tenerlo. ¿Ya? Y cuando somos chicos y sentimos malestar, algo nos incomodó, nos dolió, nos molestó, entonces a eso lo bautizamos internamente como malo, aunque no lo haya sido. Pudo ser una circunstancia X que me cayó mal la leche de mi mamá. La leche materna no era mala, pero algo sucedió y vino acompañado y me hizo daño. Y entonces yo comienzo a rechazar a mi mamá, a rechazar la leche materna y la considero, la puedo llegar a evaluar mala y me alejo de mamá, porque ya yo estoy buscando lo bueno, o sea, todo lo que está por fuera de este concepto de lo malo se vuelve bueno, sea o no sea correctamente bueno, ¿cierto? Entonces, de esa manera, nuestro sistema biológico tiene sesgos de percepción que nos lleva a evaluar y a interpretar la vida en dos términos de bueno y de malo, y eso es, nos volvemos apegados tanto a lo bueno y volvemos aversivos a lo malo, con lo cual estamos apegados a no llegar allá. Termina todo en la base de un apego. Por eso el budismo dice que la raíz del sufrimiento es el apego. ¿Estamos hasta ahí claras? Muy bien. Entonces, nuestra tarea y la tarea del desapego es liberarnos, que seamos realmente libres. ¿Libres de qué? Y ahí puse un carrito de carga, porque estas cargas no van en el carrito solamente, ojalá fueran solamente en el carrito. Van en nuestro cuerpo, en nuestro campo de energía, en nuestra mente, en nuestros sistemas de creencias, en nuestras respuestas emocionales. Entonces yo quiero que agarren una hojita
y comiencen a escribir. Yo les voy a ir haciendo las preguntas y ustedes escriban ahí para que vayan teniendo claridades dentro de ustedes. De las personas que ustedes tienen a su alrededor, sus vínculos familiares, de pareja, hijos, amigos, amistades. ¿Con cuáles de esas personas ustedes sienten temor de perderlos? ¿Y con cuáles de esos vínculos que ustedes tienen aversión a encontrárselos? No se quieren encontrar. Si hay alguna persona, la suegra, la cuñada, no sé, tantas historias, los jefes, ¿viste? Otra pregunta. De de esos seres amados que ustedes han perdido, ya no están en este plano, ya murieron. ¿A quienes ustedes recuerdan y les dan ganas de llorar? O no solo les dan ganas, sino que lloran, inmediatamente están hablando de ellos, lloran. Y entre ustedes, quienes tengan mascotas o hayan tenido mascotas y las hayan perdido, cuando recuerdan alguna de esas mascotas y les da muchísima tristeza. Una cosa es que uno tenga un cierto grado de melancolía cuando recordamos a las personas que ya no están. Es normal que haya nostalgia, pero no que yo vuelva a vivir ese sentimiento de pérdida como si estuviese actual, como si fuese ahora ese duelo. Y ahora pensemos en las relaciones más cercanas, en esos vínculos que son bien cercanos a nosotros. ¿Cuáles son esos vínculos que yo tengo temor a que desaparezca? A veces hay amigas que tenemos lejos, que no nos hablamos todo el tiempo, pero que de pronto nos da temor que yo vuelva a Colombia, por ejemplo, y no la vea, no la vuelva a ver. O hay vínculos así tan estrechos que si se me separan un poco, yo sufro. Comienzo a sufrir porque no me llaman, porque no me avisan dónde están. Y ahora vamos a recordar en nuestra vida experiencias que nos hayan impactado. Entonces, hay personas que van llegando a cierta edad, a cierto momento de su vida y comienzan solo a recordar cosas del pasado, los lugares por donde pasaban,
las personas con las que compartía, lo que comían. Y eso nos está mostrando, cada una de estas cosas nos está mostrando que tenemos apegos a esas experiencias, a esos recuerdos, a esas memorias. O al accidente que sufrimos a los 21 años. Salimos todos ilesos, pero yo sigo teniendo un recuerdo que cada tanto me levanta con angustia, porque fue grave, porque fue difícil, pero no he logrado pasar esa página para poder recordarlo como una memoria y no como una experiencia vívida de este momento. El momento en el que nos avisan del accidente de alguien, de la muerte de alguien, de la enfermedad de alguien. Y lo otro que quiero que tengan ahí en cuenta es las formas en que aprendemos a accionar y a reaccionar en la vida, ¿no? Entonces, es muy fácil que yo haya aprendido de niña a esconderme por miedo. Y al día de hoy me sigo escondiendo, tengo 57 años y me sigo escondiendo, prefiero que no me vean, prefiero pasar desapercibida. Incluso a veces puedo pasar por grosera, pero lo que tengo es miedo, me quiero esconder, ¿cierto? Son estrategias que aprendimos para salvaguardar la vida, es cierto, pero que si no hacemos algo para transitarlas y resolverlas, entonces quedamos apegados a un formato, a una estrategia. Y es posible que esa estrategia de esconderme me quite posibilidades de ayudar a otras personas y de que me conozcan y que conozcan mi trabajo, ¿cierto? Puede haber alguien que sea muy enojón, enojona, se irrita con facilidad. Eso es un mecanismo que aprendió de niña y sigue pasando la vida y cada vez se hace más grave esa irritación. Cada vez con más facilidad explotamos. Eso también es un apego a esa estrategia de vida. De paso, ahí van incluidas creencias, van incluidos mandatos que hemos recibido, ¿cierto? Hay que ser fuertes y hay que seguir, no hay que quejarse y seguir. Entonces tragamos, 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 sufrimos a solas y luego nos da una enfermedad autoinmune o un cáncer. Y no es justo de ninguna manera que nos enfermemos por eso. Y allí también caben las estrategias de vida que aprendimos de nuestro sistema familiar. Entonces eso se engloba, digamos, en lo que se conocen como las fidelidades familiares, las fidelidades inconscientes. Pero eso está basado también en un programa biológico. Y yo recordaba, hoy que estaba repasando la charla, recordaba a una chica que yo conocí en Argentina, ella era polaca, y contaba, ya hacía unos años vivía en Argentina, contaba sobre la nostalgia que sentía de los cambios de las estaciones diferentes en el sur, en el hemisferio sur al hemisferio norte. Y ella recordaba también que en vacaciones los papás la llevaban de su ciudad natal de la ciudad donde vivían a la ciudad natal de esa familia, donde ella tenía unas tías que lo que más recordaba eran que eran tías gordas, que eran muy grandes
y obesas, ¿cierto? Y que lo que insistían estas tías era en que todos los chicos que llegaban y la familia que llegaba comieran mucho. Era todo el día, estaban funcionando alrededor de la comida. Entonces ella se preguntaba por qué ese actuar, por qué esa forma. Y entonces cuando conoció la historia de que estas tías habían pasado hambre en la guerra, entendió también que el mecanismo aprendido es que cuando hay comida hay que comer en abundancia y en desorden, ¿cierto? Porque les va a ayudar a guardar reservas para cuando vuelvan a pasar hambre. Y eso no se hace conscientemente, eso no es una deducción consciente, es un aprendizaje que hace nuestro sistema biológico y que nos lleva a actuar de esas maneras inconscientemente. Por eso son lealtades inconscientes. Las generaciones venideras pueden desarrollar problemas alimenticios porque hemos quedado con ese programa aprendido en nuestro campo biológico, en nuestro organismo y en nuestra energía. ¿Por qué hablo de la energía? Porque la energía, el campo energético nuestro, es el que le da el molde al cuerpo, pero ese molde del cuerpo energético se va modificando por nuestros sistemas de creencias y por lo que nosotros seguimos alimentando y retroalimentando inconscientemente y conscientemente. Pero sobre todo lo que más implica es lo que está inconsciente. A ver, leo el mensaje. Tranquila, Natalia. Luego ves la grabación. ¿Estamos? ¿Vamos ahí? Entonces ya con ese listado, ustedes van a hacer la tareita de tomar conciencia de qué hacer para ir tomando la debida distancia. Lo que plantea el budismo en estos casos, y lo plantean también los estoicos, es el desarrollo de la ecuanimidad. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, ¿cierto? Decía María Sor Teresa. Sor Teresa de la Cruz era, bueno, no me acuerdo cuál era la autora, pero dice la oración así. El asunto es que nosotros podamos ver con neutralidad las circunstancias de nuestra vida, nuestra historia, nuestro presente y de a partir de eso construir un futuro que sea adecuado a lo que tenemos hoy en presente y que yo pueda ser partícipe de la creación de ese destino, ya no solo por lo que aprendí de mi sistema y lo que heredé y aprendí de mi pequeña infancia, sino de lo que yo hoy determino hacer conmigo. Y ese es el ejercicio de la conciencia para hacer desapegos conscientes y amables. Aquí traje unas palabritas de Jorge Carvajal. El apego nace del miedo, el miedo a perder, miedo a lo desconocido, miedo a soltar lo que creemos necesario para ser felices. Pero la verdadera libertad llega cuando dejamos de depender de lo externo y aprendemos a vivir desde el centro de nuestro ser. Adentro de nosotras está el hábitat, dentro de nuestro corazón está el anclaje del alma, de poder ser esa esencia natural que somos. Pero es necesario que podamos hacer el desapego incluso en este campo biológico, en este campo energético, que por eso les decía, como eso está impreso dentro de nuestros circuitos orgánicos, pero está también agarrado de la red energética. Cuando nosotros hacemos desapegos bruscos, se rompe la red etérica. Por eso desprendernos en la muerte para muchas personas es dramático. Es difícil porque está eso apegado al cuerpo físico a razón de sus experiencias, de sus emociones, de sus creencias, de sus mandatos.
En la medida en que nosotros podemos hacer ese trabajo en vida, podemos facilitar el movimiento de retiro en el momento de la muerte. Y por eso también cada trabajo de desapego que hacemos en la vida, cada que soltamos algo, algo en nosotros está muriendo, algo se desprende y no es para mal. Cuando lo hacemos en conciencia, nos vamos entrenando de manera tal que podemos ayudar a que eso se provoque sin que sea un desgarro, sin que sea tan doloroso. Dice también el budismo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Entonces, el desapego nos hace genuinamente libres. Lo que buscamos en última instancia y lo que busca el desapego en nuestras vidas es que seamos libres, que ganemos en levedad. O sea, incluso hasta el peso se puede percibir diferente en nuestro cuerpo y con esto no hablo de que tengamos que bajar de kilos o no bajar de kilos. Podemos ser gorditas y felices, pero que nos sintamos leves, ¿cierto? Nos enseña la humildad. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que tengo el control de todas las circunstancias, tengo un grado de orgullo en pretender que puedo manejar todo lo de afuera. A la única persona que yo puedo controlar es a mí misma, a mis reacciones, a mis situaciones. Y eso en muchos casos es un gran desapego que duele bajar la cabeza y aceptar con humildad que somos vulnerables, que tenemos habilidades, que tenemos errores, que nos equivocamos y que no podemos tener el control de todo. También nos enseña la entrega, ¿cierto? Porque llega un momento en el que hágase, Señor, en mí tu voluntad y nos entregamos. La solidaridad, porque cuando vemos que estos dolores son masivos a nivel de humanidad, entonces nos hace desarrollar capacidades solidarias, ayudarnos y acompañarnos entre todos. Ser originales, porque nos quita esas capas que nosotros creímos que éramos, ¿no? La capa de la creencia de no eres capaz, no eres suficiente, eres muy tonta, tú no vas a llegar a nada. Eso no son más que capas, capas que no somos la razón original. La luz que hay dentro es la luz de la libertad, es la luz de ser genuinos, es la luz que nos hace liberar, nos hace brillar con brillo propio, no con un brillo autoimpuesto ni puesto por los demás ni porque los demás nos dirijan sus luces para que nosotros brillemos. Y ya les dije que esto nos enseña a ser leves en el momento de la serenidad, en el último momento de la partida. Y colorín colorado, este cuento hasta aquí ha llegado. ¿Cómo están? Y se siente como revisando, ¿no? Todo lo que uno estaba ahí, si lo tenía claro o no lo tenía claro, si estuve en ese camino y algo hice, y, y bueno, y sigo practicando, sigo Seguimos aprendiendo, participando. sigo participando, que parece que si no lo termine de aprender, me lo vuelve a repetir, ¿no? Bueno, esa es la razón por las cuales a nosotros nos pasan cosas y creemos que ya las resolvimos un día porque las entendimos, ¿cierto? Pero yo soy de las que dice que eso hasta que no salga del cuerpo físico, hasta que no salga de nuestro campo de energía, se va a seguir repitiendo. Y el cuerpo físico y el campo de energía, eso va saliendo como por capas, como por etapas, ¿no? Entonces hay una técnica que utilizamos en Sintergética, que es la base de todos esos filtros y esas cosas que hacemos, que se llama la técnica de dilución. Diluir esa información
para que cada vez haya más capacidad de manejo de información en nuestro cuerpo que sea nueva, que sea realmente la original de nuestra alma. Porque es que mientras esos canales de energía están invadidos por la información ya conocida, ya aprendida, pues sencillamente nosotros vamos a repetir esos programas. Es un programa que hay ahí. Entonces, en la medida en que eso se va diluyendo por la conciencia, por los trabajos que hacemos, por los filtros, por las esencias florales, por los diferentes trabajos que hacemos, entonces vamos ganando capacidad para que la luz del alma se manifieste de manera más natural, más directa. Así que sí, seguimos participando. Nati, ¿quieres compartirnos algo? Pues mira que qué rico el ejercicio, gracias por ponernos ahí a escribir, porque muchas veces también cuando tú escribes, el solamente es la parte de la escritura, e invitarles también a como a esa parte que hicimos hoy, de esas noticas que hayamos tenido de esa conciencia de decir, bueno, ¿cómo vamos a ir llevando desde el sufrimiento, lo que tú dices, o desde la parte de felicidad, ¿no? Es ese libre albedrío de poder tomar uno u otro camino y como esa atención, ¿no? Esa atención constante. Fíjate, hace poquito una persona, un paciente me decía, una paciente, "Mm, es que la mente, o sea, tenemos una capacidad tan maravillosa de, tienes es como un mando, un control remoto de la tele y decir, ¿en qué película? ¿Qué quieres ver? Es tu Claro. decisión. Claro, puedo quedarme mirando quién sabe qué, o puedo decidir ver ver algo que para mí me resulte contributivo, felicidad, ¿no? Esa otra parte, no es sufrimiento, o sí, es una vivencia, te recuerdo, como dices tú, tengo una experiencia, perdí a alguien muy querido, pues probablemente está ahí en eso. Siempre vamos a recordarlos, pero una cosa es recordar y otra cosa es sufrirlos. Con el tiempo, Exactamente. pues vamos mejorando, ¿no? Esos procesos tal vez de duelo, pero sí es cierto que si sigue ahí un duelo sin resolver, todo esto está ahí pegado al biocampo, como tú nos dices, y eso pesa. Y sea un duelo de alguien que perdimos porque ya no está en este plano, o alguien que se fue, o simplemente alguien con quien no tuvimos una situación de conflicto. Pues todo ahí lo tengo, pues entonces eso se pega, Ay, tengo el nudo, estoy apegada al nudo. apegado a un nudo. Porque además, fíjate, Edgar Toll dice como ese gusto por el sufrimiento, a veces humano, ¿no? Entonces nos aleja del presente, del aquí y ahora para estar en ese sufrimiento constante. Muchas gracias. Total, yo utilizo la palabra, una palabra que utilizamos mucho en Colombia, y es que pareciera que nos regodeamos, ¿no? En darle vueltas a eso que me hizo sufrir, a eso que me dijo, a cómo me miró, y le damos muchas vueltas. Eso tiene una razón de ser y es la búsqueda de resolución, ¿cierto? Que muchas veces no llega de la manera en que nosotros la estamos esperando. Porque ahora, por ejemplo, que está tan de moda hablar del narcisismo, cuando tú tienes un vínculo con alguien que es narciso, es muy difícil que vayas a poder dialogar con esa persona. No existe esa posibilidad. Entonces la mente queda atrapada en tratar de hacerle entender la lógica al otro, pero el otro tiene su propia lógica. ¿Ya? Entonces yo me quedo apegada a ese dolor tratando de resolverlo. Tengo que buscar otros medios para resolverlo, para que no sufra más, porque es muy desgastante además estar allí dándole la vuelta y eso lo único que hace es la energía sigue al pensamiento. Si yo estoy ahí clavada en ese mismo pensamiento, pues lo que estoy alimentando es exactamente el mismo circuito y no es justo.
ni es digno, además. ¿Qué más quiere compartir? Marta Luz. Hola Dorita y hola a todos. Hola. Yo he ido yendo a pedacitos porque yo estoy aquí haciendo el papel de abuela, Ajá. entonces no estoy muy enterada. Después que lo oiga todo completo, puedo poner mis opiniones. Listo, Listo. gracias. Gracias a ti. Abran sus micrófonos, me interesa escucharlas. Yolanda, dale, tienes ganas. Hay que abrir el micrófono. Dorita, Dale, yo tengo Bárbara, mientras un, Yolanda. un tema, a ver, no sé, ahí te va. Igual y me ayudas a exponerlo. Por ejemplo, mi papá falleció cuando yo tenía 23. De cierta forma, siento que procesé todo, pasé las etapas bien, ¿no? Em, Esto que dices del biocampo, sigo pensando, ay, ¿será que todavía me falta algo? ¿Será que todavía me falta algo? Creo que no, o sea, creo que más bien es ya, o sea, dejar eso como en paz, ¿no? Pero hay un punto donde me cambió la vida, o Claro, sea, ¿no? Entonces, mmm, hay un peso aparte ahí, aparte en sí la separación, ¿no? Física, hay otro factor. Eh, no, por eso no sé si sí, haga yo sentido. entiendo. Ajá. Está muy claro allí que una cosa es lo que uno duela de quien se va, pero es que en un duelo hay varias muertes y una de las muertes es lo que nos sucede a nosotras con eso, ese evento de que la persona se va o de ese matrimonio que se acabó o de ese lugar que tengo que dejar, ¿cierto? Algo en mí muere. Cuando yo no puedo hacer completamente mi duelo, el mío conmigo, entonces yo quedo suspendida, queda en pausa la vida. Y seguimos actuando porque pareciera que la vida sigue, ¿no? Y el tiempo todo lo acomoda. No, el tiempo no lo acomoda todo, lamentablemente. Hay que hacer algo dentro de ese tiempo para poder acomodar las piezas en su lugar. Y buena parte de nosotros cargamos duelos no resueltos, nuestros y de nuestra historia familiar. Porque no es solamente el duelo afuera, vuelvo y lo digo, es el pedazo nuestro. ¿Quién era yo antes de que se fuera? Sí, sí, sí. Y hasta chinita me puse. Qué bueno que pregunté. O bueno que comenté porque no sabía cuál era la pregunta. Era esa. Así que lo vamos a trabajar en Ujú, las ujú. consultas que tenemos. Gracias. Gracias a ti, Bárbara. Yolanda, ahora sí. No abre tu micrófono. Llevas 3 semanas sin voz, no puedes compartir, pero estás totalmente de acuerdo con todo lo que habla. Mi madre me dejó este plano hace 7 meses y celebro su vida y respiro mi duelo. Exacto, exactamente. Porque ya ahora que podemos hablar más claramente de esto y que estamos hablando cada vez más, aproximándonos más a la muerte y hablando más claramente y sabiendo que la muerte como tal no existe, o sea, tu mamá alma sigue existiendo, ¿cierto? Pero hay un cuerpo que se fue. Entonces, el vacío que se genera duele, duele en nosotros. Y hay un pedazo de nosotros que pareciera como que se va.
Entonces también un pedacito de nosotras se muere. Además, cuando se separan, hay desgarros. Entonces hay que completar esa parte tuya, integrarla dentro de ti y también permitir que la parte que pertenece a mamá siga su vuelo, siga su camino, porque ellos también necesitan desapegarse de este plano para poder seguir su proceso evolutivo. Muchas gracias. A ver, las otras chicas, Teresa, Gloria, Alicia, María Alejandra, María Victoria, Mónica, Inés. Lo que pasa es que ya que hay un grupito que venían de la reunión que yo estaba terminando y ahí hablamos bastante de estas cosas. Conchi, ¿paso? Bueno, no. O sea, no, es que no hay nada muy especial. Sabes que yo llevo ya un tiempito en el que yo andaba preocupada, decía, por mis garrapatas del tercero, ¿no? Que estaban ahí, cosas que quedaban ahí, que yo hiciera lo que hiciera, esto seguía ahí, ¿no? En cuando y que al final comprendes que todos son duelos, ¿no? Duelos no resueltos, duelos no aceptados, ni reconocidos siquiera, ¿no? Entonces es verdad que empezar a reconocerlo así, como ponerle nombre para empezar, ¿no? Ya cambia la relación y de pronto hay muchas más posibilidades de que se diluya todo y de que se comprenda y que se pueda seguir. Y sí, o sea, es la evidencia, ¿no? De que eso es así, ¿no? Y claro, es verdad que nos creamos apegos nosotros mismos, ¿no? Apegos a todo. O sea, la vida nos trae experiencias de apego, desapego, pero luego también nos los creamos nosotros, ¿no? Desde expectativas que creamos hasta, bueno, de todo, ¿no? Bueno, otra vez a ver. Y es difícil rendirse, ¿no? Al decir, bueno, que sea lo que tenga que ser, que cuando más le quiere poner uno, menos funciona. Entonces dicen, ya está, ¿no? Pero cuesta, hay un momento de eso en que hay que soltar y claro, es una pérdida de control, entre comillas, ¿no? Y bueno, cuesta, ¿no? Pero sí. Ahí. Y obviamente que entre más está establecido orgánicamente es más difícil. Esta Ujú, parte es más difícil porque la última que aprende es la materia. ujú, Esa es la que hay que darle diferentes instrumentos, diferentes formas. Y bueno, ahí es donde la sintergética tiene mucho más plan de acción. Pero es más difícil, ¿por qué? Porque ya es un programa que se establece adentro. ujú, ujú, Entonces nosotros lo podemos entender en la mente, lo ujú, podemos procesar, incluso hasta en lo emocional hacemos el trabajo, pero el cuerpo no nos responde muchas veces, sigue haciendo ujú, lo que quiere, lo que aprendió a hacer, ¿ya? Aquí yo les cuento una anécdota de mi papá. Mi papá es un ser muy miedoso, muy, mucho, muchísimo, ¿no? Entonces a él le dan el miedo le aparece de mil maneras. Él tiembla, hace crisis de pánico, llora. Es todo un drama, mi papá. Es todo un drama. Tiene 87 años, ya tiene demencia, entonces imagínense toda esa complicación. Terminamos llamando a emermédica, va a la emergencia, le toman la presión, el azúcar, todo a ver si es alguna de esas cosas. Y él ya después de que ha hecho toda la función y ha llegado a la gente, él ya queda como un pollito así quietico y ya comienza a sonreírse, porque ya fue como que hizo el llamado de atención, ya lo atendieron y él ya vuelve a tener como la tranquilidad, ¿no? Él genera ese mecanismo, yo ya lo he visto más de una vez y nosotros creíamos que algo le estaba pasando grave. No, es un mecanismo de miedo porque él tiene mucho miedo, sí, el tránsito a la muerte, tiene mucho miedo al abandono y tiene mucho miedo a todo. Entonces, cuando está lúcido, le decimos, papi, haga los ejercicios de respiración porque él aprendió a hacer ejercicios de respiración para controlar.
para manejar su miedo. Entonces lo vemos que él levanta los brazos y hace todas las tareas, pero ya llega un punto en el que la rebasa esa información que está ahí, esa materia que está ahí. Y entonces él nos dice, con toda la razón, me dice, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, yo ya lo entendí, pero ¿cómo hago para que mi cuerpo me haga caso? ¿Mm? Entonces ya te das cuenta que hay ciertas huellas, como decía Arthur Janov, que quedan implícitas en el tallo cerebral y que si no se hizo un proceso durante el resto de la vida, pues ya a esa edad es más difícil, está mucho más arraigado y ya es más difícil. Entonces, hagamos la tarea ahora, chicas, hagámosla en el camino para que nos sea más fácil llegar a esas edades con mayor flexibilidad, con mayor libertad, con mayor tranquilidad. Y que el día que nos tengamos que ir, lo podamos hacer con toda la serenidad que sea posible. Muy bien. Bueno, yo creo, Nati, que está. Bueno, comentarles que para el 18 de febrero vamos a tener otro conversatorio aquí del año en relación a estos temas de la muerte, de la vida y de todo lo que está alrededor, como decía Conchi, celebrando, no, era Yolanda, celebrando la vida, ¿no? Sí. Y luego en marzo, para el día 29 de marzo, vamos a tener a Dorita presencialmente aquí en España. Va a venir a hacer un taller, si quieres hablar un poquito del taller. Ese va a ser el 29 de marzo aquí en Toledo y estamos viendo la posibilidad de hacer otra actividad en Madrid, pero en principio aquí en Toledo el 29 de marzo estará aquí Dorita con nosotras en presencial. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. La verdad que nos emociona la posibilidad. La idea es hacer un taller que yo llamo Resignificando el viaje, ¿no? Donde podamos resignificar el viaje de la vida y el viaje de la muerte a los ojos de más del budismo, que es, digamos, como la base de lo que más manejo y donde podamos reconocer la importancia de cada uno de los pasos, pero además que lo pasemos por el cuerpo con unos ejercicios de trabajo y reconocer también que pese a todas las circunstancias que tengamos en la vida, pese a todas las memorias ancestrales que cargamos, siempre tenemos la posibilidad de más luz, de conectarnos con mayor luminosidad. Entonces, por eso ese es el vuelo de Resignificando el viaje. Están cordialmente invitadas, Ujú. Les diré- invitados. Hay un caballero. Sí, les iremos pasando la información para si alguien está interesado o considera que puede pasar la información a otras personas. Ujú. Así que, bueno, esas son las noticias que tenemos por ahora. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Dorita por este momento tan bonito. Gracias a todas y a Luis Arturo que ha estado aquí en este espacio. Dejaremos la grabación en el grupo para que la puedan volver a ver o quienes la vean en diferido, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, está el chat abierto para que puedan ahí hacerla. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos con nuestros ejercicios del desapego. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan una buena noche y Muchísimas una buena vida. gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Adiós. Gracias Chao. a vosotras. Chao.